Agradecemos la presencia también del profesor Carlos Echevesti, que además es director del Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogacía de La Plata. Nos toca ahora algo que es realmente casi imposible de hacer, lo mismo que me tocó con Aida ayer. Tengo que presentar al doctor Rubén Companucci de Caso. Rubén ya está conectado. Rubén, es muy difícil presentarte, porque necesitaríamos mucho tiempo. No, pero no es necesario. De cualquier manera, cumplo diciendo que el profesor Rubén Companucci de Caso es profesor emérito de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Católica de La Plata, profesor consular de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de número de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires y subdirector del Instituto de Derecho Civil de esa academia. Es, por supuesto, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Fue profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata, profesor de Derecho Civil de la Universidad Notarial Argentina, de la Católica de La Plata, de la Universidad Católica Argentina. Publicaciones, la cantidad, pónganle los ceros que quieran, y además fue el año pasado homenajeado por nuestro instituto, por lo que le estamos doblemente agradecidos, no solo por estar pendiente y aceptar nuestro homenaje, nuestro humilde homenaje, sino también por colaborar en este evento. El profesor se va a referir a cumplimiento e incumplimiento de la obligación por frustración del fin e imposibilidad de cumplimiento. Rubén, profesor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. No. Segundo, por la presentación exagerada, que es propia de las relaciones de amistad muy cercanas. Y agradecido por todo, repito. Un gusto para mí estar acá. Me hubiera gustado mucho más el aspecto presencial, pero bueno, esto en alguna medida sustituye y facilita también las comunicaciones a distancia. A la doctora Alicia Puertas, que hace años que no la veo, le mando un saludo grande también. Un placer verla de esta manera. A Valeria ni hablar. Y al resto de ustedes, muy agradecidos porque estén de esta manera presentes. Bueno, el tema que me fue asignado es el que corresponde a la próxima jornada de Derecho Civil, a celebrarse en Mendoza en el mes de septiembre, que es la parte de contratos, sobre los contratos. Este es un tema, bueno, novedoso no hay nada bajo los aspectos jurídicos, ¿no es cierto? No hay nada nuevo en este sol. Pero es un tema que, en alguna medida, legislativamente sí tiene novedad. Se introduce en todos los proyectos, desde el 87, los dos del 93, el del 98 y finalmente en el último que se consagra como ley privada en la Argentina, en una norma muy precisa sobre una forma de frustración o de conclusión o de resolución de una relación contractual por frustración del fin. Ese es, digamos, el meollo de la cuestión, es decir, se va a, o se puede llegar a producir alguna situación jurídico-fáctica que lleve a que una de las partes del contrato pretenda o reclame su resolución o rotura o rompimiento del ligamento. Ahora bien, nosotros sabemos bien y de siempre que el contrato tiene una característica, es un acto jurídico bilateral que tiene como efecto unir a las partes y consecuentemente obligarlos a su cumplimiento. Desde los romanos a nuestros días, el principio del pacta sunt servanda rige. Ha sufrido algunas debilidades, algunos desvíos o algunos cambios, sí, es cierto, pero dentro de ese aspecto están los contratos llamados paritarios o contratos libres, diríamos nosotros, y aparecen algunos otros tipos de contratos donde la situación puede modificarse porque una de las partes impone ciertas condiciones, etcétera, etcétera. Pero observemos que ya a fines del siglo XIX se planteaba esta cuestión con los llamados le contrat d'adhésion de parte de Raymond Saleiles,
que inaugura la denominación y ya plantea la cuestión de que había una parte que imponía condiciones del propio contrato. Pero es cierto que en general el contrato tiene una, digamos, una cualidad muy particular. Le permite a los hombres libres elegir contratar o no. Y esto parece valioso, pero no queda ahí la cuestión, sino que también le permite configurar el contenido del contrato. Por supuesto que hay límites para ello, que hay algunos vallados y demás, pero esta posibilidad de poder integrar el contrato con la voluntad de los particulares, a mi juicio, es impagable, es magnífica, es fantástica. Son las partes las que deciden qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a cumplir o no cumplir. Por supuesto que en todo tipo de obligación hay momentos de cumplimiento, que como bien decía el muy bien recordado Jorge Joaquín Llambías, es como mirarse al espejo. Cuando el contrato nace y el cumplimiento es el sujeto que se mira al espejo y ve en su propia imagen. Es repetir aquello que se prometió, es igualar lo ya acontecido con anterioridad y repetido en ese momento. Ese es el cumplimiento, pero claro, pero hay muchas zonas de incumplimientos. Y el incumplimiento es cuando no es la misma imagen la que se brinda en el desarrollo de la vida contractual al que se había pensado, prometido, pactado o acordado en el origen. Esa es la cuestión. Ahora bien, quiere decir que las partes, siempre, todos, cada vez que contratamos, no solo pensamos en el efecto concreto, práctico del tipo contractual, sino también que pensamos que hay siempre algo más allá del contrato. Siempre hay algunos elementos que lo nutren. Aquello que ya sostenía Enrique Gali, repitiendo a los autores franceses, decía, nadie contrata porque sí. Solo un orate, un demente o un loco grita en una esquina de su lugar, hoy estoy feliz porque contraté. No, dirá, hoy soy feliz porque compré una casa, hoy soy feliz porque vendí un automóvil, hoy soy feliz porque alguien me donó algo. Pero ese es, digamos, el espíritu del contrato. Bueno, y en eso estamos, en este tema que nos trae las jornadas. Ahora, hay algo que también repetí hace unos días, que me extraña mucho la elección del tema, porque esto fue tratado en las 13ª jornadas de Derecho Civil en el año 1991. Es decir, es el mismo tema, donde, bueno, todas estas cuestiones en alguna medida se trajeron a la luz, las distintas opiniones y demás. Bueno, lo cierto es que se repite el tema. Así que las jornadas vienen otra vez a traer o a memorar esa cuestión ya tratada hace bastantes años. Decíamos que estamos en la zona del incumplimiento, y yo diría que aquí hay que tener en cuenta los aspectos de la eficacia y la ineficacia de los actos. La eficacia del acto, como dice Díaz Picasso muy bien, dice, es el efecto propio, natural y concreto que se espera del acto del negocio. Es decir, que el negocio es eficaz cuando produce los efectos que le corresponden. Ahora bien, como contrapartida, aparece su ineficacia ante el incumplimiento de alguno de esos efectos. Y en estas ineficacias, cuando son congénitas, cuando son en el momento del nacimiento del acto, corresponde al momento del nacimiento del acto, estamos en el campo de las nulidades. Esa es la ineficacia estructural, la ineficacia que tiene el propio acto, que no le va a permitir producir los efectos. ¿Es este el caso que tratamos? No. Este supuesto es diferente. En el caso de las nulidades puede ser dado por un vicio de forma, o un vicio de la voluntad, etc. Pero son siempre hechos y actos coetáneos con el nacimiento del acto o del contrato. Ahora bien, hay otros supuestos de ineficacia cuando se dan en la vida del contrato. Estas son ineficacias ya no en su estructura, ya no en su base, ya no en su sustancia, sino en el desarrollo, en el intercontractual. Necesitamos que el contrato tenga una vida en alguna medida prolongada, desde el nacimiento a su finalización o hasta su extinción. Es necesario que sean contratos, lo que en general la doctrina llama de manera genérica, como contratos de duración. Ya sea porque se van a cumplir en un periodo posterior, ejemplo, el plazo suspensivo, o bien
porque se van cumpliendo a medida que transcurre el término, ya sea pro rata temporis, van surgiendo por periodos determinados, caso del pago del precio de la locación, que generalmente es mensual, o bien se va cumpliendo en forma y de manera continuada la cara opuesta de la locación de cosas, el uso y goce por parte del locatario del bien locado. Es decir, que este es el contrato que nos interesa, y en esa vida, en el desarrollo de ese tipo contractual, se pueden producir algunas ineficacias que ya no son estructurales, sino que son funcionales. Se van dando en la vida del contrato, y el contrato puede sufrir alguna ineficacia. Y bueno, y acá aparecen diferentes supuestos, diferentes casos. Uno de ellos, que ha sido motivo ya de hace tiempo de su tratamiento en la legislación y demás, es el caso de la onerosidad sobreviniente, la famosa teoría de la imprevisión, muy cercana al tema que vamos a tratar. ¿Y qué pasa cuando se produce este desequilibrio en las prestaciones por diferentes circunstancias? Además, este país eso lo conoce a la perfección, como lo decían los juristas españoles. Nadie mejor para hablar de cuestiones de imprevisión y de valorización monetaria que los argentinos. Son súper especialistas en este tema. Y allí, ¿qué aparece? La resolución contractual. ¿En virtud de qué? De un desequilibrio que choca contra principios de equidad y justicia, donde puede aparecer que alguien sufra un gran menoscabo económico y otro se beneficie como contrapartida de esta situación. Tampoco ese es el tema que corresponde a estas jornadas. Pero en el caso de la teoría de la imprevisión, lo que se produce es la resolución del contrato, la ruptura, el rompimiento. Resolución que generalmente se da ante incumplimientos. El pacto comisorio es un ejemplo. Produce el expreso o el tácito, para el caso es igual, produce en qué? La resolución del contrato, en virtud de que de un incumplimiento a esa equivalencia mediante la rotura de ese equilibrio económico que en la mayoría de los contratos debe mantenerse, salvo que son aleatorios o bien los contratos que son gratuitos, donde se entiende que no hay onerosidad. Bueno, muy bien. Quiere decir que aquí estamos en un supuesto donde se va a producir algún tipo de circunstancia que va a llevar a que una de las partes se vea y sea perjudicada y podrá reclamar. ¿Reclamar qué? Bueno, la ley, el artículo 1090 del Código Civil Comercial, dice que puede pedir la resolución. El proyecto del 98 decía que podía pedir la rescisión. Entonces, nos enfrentamos con esta dicotomía de identificación. ¿Es rescisión o es resolución? Bueno, el tema es interesante, no muy práctico, pero no deja de atraer. La rescisión tiene antecedentes históricos. Las rescisiones se usaron en Francia a principios de la Edad Media para solicitar nulidades que no está en las ordenanzas francesas en el norte de Francia, donde regían el sistema de las costumbres, donde no regía el derecho de las costumbres y sí el derecho romano. Para poder solicitar un caso, por ejemplo, de la lesión subjetiva, que ya estaba previsto, había que solicitar una letra de rescisión, decían los franceses, una especie de autorización para poder rescindir, y era pedir la nulidad. Miren qué origen extraño. Vélez, cuando trata el capítulo sobre la transacción, introduce como supuestos algunos de rescisión. Se sentencia que se había dictado, está firme, las partes la desconocían, contrataron igual. Una de ellas puede pedir ¿qué? La rescisión, decía Vélez. La doctrina general dijo, se equivocó el codificador. Estos son nulidades. Sí, son nulidades, pero al estilo de los franceses que hablaban de la rescisión. Un supuesto. Nuestro código viejo, en el artículo 1200, tuvo el famoso distracto. El que Luis Mosé Espanés, una vez recuerdo, me llamó y me dice, decime una cosa, ¿de dónde salió esta palabra? Bueno, no sé, pero todo el mundo la repite, debe estar bien. Decíamos, es el mutuo consensus o contrario consensus, o contrario consensus, digo, donde las partes dejan sin efecto o se permiten dejar sin efecto un contrato por el acuerdo. O bien algunos supuestos de rescisión que la ley permite y admite.
En el caso de la locación de obra, el 389 creo, y el actual artículo que corresponde a esa norma igual, le permite al locador de obra dejar sin efecto el trabajo, y teniendo que, o mejor dicho, perdón, al locatario le permite dejar sin efecto el contrato y indemnizando al locador en aquellas tareas que hubiera realizado, que es una especie de rescisión unilateral. Ahora bien, volvemos a nuestro tema. Cuando se solicita esta ineficacia en virtud del incumplimiento o la frustración del fin del contrato, ¿es rescisión o resolución? Me inclino por la rescisión, pero bueno, estoy en mala situación porque la ley misma me está indicando que lo que puede pedir acá el damnificado por la frustración es una resolución de contrato. No van a variar mayormente los efectos, pero los efectos de la resolución son mucho más graves y siempre ex tunc, a diferencia de la rescisión, donde esto a veces no ocurre. Bueno, muy bien. Hasta ahí llegamos con estas ineficacias. El código y la doctrina toda, el doctor Leiva Fernández tiene un interesantísimo artículo sobre el tema, además ha comentado en el código que dirigió el doctor Jorge Alterini sobre esta cuestión, y bueno, hay muchísimos trabajos al respecto, y todos se refieren a la frustración del fin, y así lo dice la ley. Claro, primera cuestión, es una palabra poco usada en el derecho, lo de frustración. Por supuesto que yo traté de buscarlo en el diccionario de la Real Academia, a ver qué significaba, y es más o menos lo que todos sabemos. Es decir, no alcanzar el fin previsto, quedar, digamos, anímicamente mal por no lograr lo propuesto, eso es lo frustrante. Pero la palabra tiene origen anglosajón, es de frustration, es del lenguaje anglosajón, que es parecido, pero no igual en su contenido al vocablo español. Frustration en inglés significa to be disappointed, dice, quedarse como disminuido, es decir, es una especie de situación anímica de alguien que no logra lo que aparentemente podía obtener. Bueno, esa sería una cuestión. Y desaparición del fin del contrato, la frustración del fin. Esto es un poco más complejo. ¿Qué es la finalidad o cuál es la finalidad contractual? Es muy difícil poder establecer una fórmula precisa de qué consiste la finalidad contractual. Incluso en la doctrina ha habido un desarrollo bastante complejo y difícil para lograr un concepto de alguna precisión. Algunos autores ya se habían ocupado del tema, pero vuelven a la idea de Vinci, de Bernard Vinci, cuando hablaba de la presuposición. Vinci, que fue uno de los coautores del primer proyecto del Código Civil alemán, allá a fines del siglo XIX, Vinci decía que había casos donde las partes establecían ciertos contenidos y estaban concordes en hacerlo, sin que ello llegara a transformarse ni llegara a ser una condición. Recuerdan la condición, ¿no es cierto? Tiene el hecho condicionante, futuro incierto que se produce, deja sin efecto la relación jurídica, o bien la hace efectiva, la hace eficaz. Bueno, dice, no es una condición, porque las partes no la han desarrollado hasta llegar a entenderse como una condición, pero la tienen presente durante la vida contractual para que eso se cumpla y se dé la eficacia correspondiente. Los autores alemanes, que son en esto muy cerebrales y de investigar profundamente los temas, llevaron a criticar la idea de Vinci, principalmente Oermann, a principios del siglo XX, que comienza a decir, bueno, se trata de un criterio demasiado abstracto, poco concreto, pareciera más interesante hablar de los aspectos psicológicos, personales de los contratantes, a ver cuál ha sido la intención, hasta dónde llega esa finalidad, sin que la misma integre el contenido de prestación. Ese es el problema. Ahora bien, en ese, para no hacerlo largo, porque voy a tratar de cumplir los términos que me indicaron, en ese desarrollo aparece la idea de Larens, en un libro muy difundido, que tiene ya algunos años, alrededor de 50, o un poco más,
donde habla de la base del contrato, la base contractual. Esto hay otros autores que también se han ocupado del tema, pero viene unido a la teoría de la presuposición y decía, lo importante es cuando se respeta o no se respeta la base del contrato. Entonces, Laurent dice, hay un montón de circunstancias que rodean la relación contractual. Y hay aspectos subjetivos y aspectos objetivos. La finalidad está rodeada de estos aspectos. Principalmente hay cuestiones que son circunstancias alrededor de todo el desarrollo del contrato. Y además hay aspectos que hacen a los contratantes que corresponden a esta relación. Y esos aspectos no son internos, ocultos o secretos de los contratantes. Son expresados y volcados en el contrato, sin llegar a ingresar en el objeto contractual, tema que tampoco es tan simple de definir. Repito, porque todos sabemos que el objeto de la compraventa no es ni la casa vendida ni el precio pagado. Y ahí vamos a elaborar una serie de ideas y donde algunos autores van a decir, pues yo he coincidido hace muchos años, que es el aspecto, el objeto del contrato es el desarrollo práctico que indica la legislación para poder llegar a él. Es decir, yo utilizo el contrato de compraventa para poder adquirir bienes o no sé, o vender otros. Es decir, que me sirve para eso. Ese es el objeto. Objeto, como dice De los Mozos, en el sentido de objetivo, a dónde apunta la tarea. Ahora bien, eso no es o no integra la base del contrato. La base del contrato está dada por los elementos objetivos que rodean a un tipo contractual y además por elementos de orden subjetivo que están volcados y fundamentalmente algo. Las dos partes conocen muy bien cuál es la finalidad a que están arribando. Porque si se trata de alguno de estos fines que está en la intimidad de cada contratante, eso de ninguna manera interesa a esta cuestión. Voy a comprar un coche para salir a pasear los domingos por el Bosque de la Plata o para irme a Buenos Aires los fines de semana. A nadie le importa. Y el que lo vende dice, a usted compró un automóvil, haga lo que quiera con eso. Pero mientras esa cuestión no integre el contrato, porque esto es importante, porque si no cualquier frustración de lo que Betty llama los móviles de cada uno, llevaría a reclamar alguna solicitud de ineficacia. Bueno, y entre nosotros, estas ideas, que yo desarrollo así mal y pronto, no han tenido demasiado eco. Aquí estamos muy imbuidos por la teoría de la causa. La teoría de la causa nace, yo diría, con los canonistas en la Edad Media y se desarrolla con Louis Domat en el derecho francés en el siglo XVII. Domat, que como decía Capitán y Plagnol también, un racionalista cartesiano, no podía ver nada desarreglado. Era, como somos algunos, cuando llegamos a nuestra casa, nos sacamos el traje, lo colgamos en la percha y lo ponemos en el placar. Otros lo dejan todo tirado y lo van distribuyendo por el resto de la vivienda. Bueno, Domat era el que colgaba el traje. Y en el derecho hizo exactamente lo mismo. Todos los principios del derecho romano que él estudió, los ubicó y los puso cada uno en su casillero. Y eso hizo con la teoría de la causa. Dijo, hay una causa que da origen. Bueno, esa mucho no me interesa. Es la causa fuente, la causa eficiente. Pero la causa, decía, en los contratos bilaterales onerosos, es la prestación con respecto a la contraprestación. Dice, y si se trata de un contrato aleatorio, es la suerte que puede jugar ese contrato. Y si se trata de un contrato unilateral gratuito, es la razón, bueno, decía, justa, razonable, que lo lleva al sujeto a gratificar a otro. Es decir, buscaba siempre. Y además agregaba algo. No hay obligación sin causa. Artículo 500 viejo del Código Civil anterior, 282 del actual. Es decir, no hay obligación sin causa. Todas tienen causa. Aquí chocan con el derecho romano, donde la causa estaba fuera, no interesaba, etc., y las abstracciones. Dice, no hay obligación sin causa. Y si no hay causa, no hay obligación. Y si la causa es ilícita, la obligación es nula. Es decir, que exigía la existencia de esta causa. ¿Qué hace Capitán en los años 40, más o menos, un poco antes? Henri Capitán fue un jurista excepcional, maestro de los masons en Francia,
titular de la Cátedra de Derecho Civil muchísimos años en la Universidad de París. Un hombre delgado, alto, de buena figura, así lo recuerdan o lo recordaba el doctor Molinari, porque había visitado varias veces Argentina, lo mismo que André Tum. Bueno, Capitán elabora en un libro que está en la biblioteca de la Facultad de Derecho de La Plata, sobre la teoría de la causa, donde desarrolla esto magníficamente. Y va a decir un poco lo que hoy el Código repite en el 1013 y 1014 del Código Civil. Dice que esta causa debe existir en el nacimiento, perdurar durante toda la vida del contrato y concluir y terminar cuando el contrato se extingue. Es decir, que acompaña en la vida contractual durante todo el tiempo. Claro, esta fue una tesis de causalista de orden subjetivo, porque tenía en cuenta la conducta, el pensamiento, el orden, la idea de las personas que intervenían en la relación de contrato. Pero paralelamente, allá por los años 20 del siglo pasado, en la doctrina italiana se comienza a elaborar la idea de la causa objetiva. Está muy bien planteada por algunos autores y dice que la causa no es una cuestión de las personas. La causa es una cuestión que pone el legislador. Está puesta en la legislación y en cada tipo contractual, si los hay o en que se crea, hay normas que determinan cuál es la razón y el porqué de ese negocio. Y con eso permiten que los sujetos particulares, acercándose a esa normativa, a ese plexo, puedan ubicar y controlar sus intereses. Esa es la causa. Es la causa estrictamente objetiva. ¿Y cuáles son esas razones? Y bueno, Cariota Ferrara va a decir, son razones práctico-sociales. Están ahí, razones prácticas. Betty dice, no, más acercado a otro tipo de ideas, dice, no, son razones económico-sociales las que están determinando por qué el legislador pone determinadas contrataciones, permite unas, impide otras, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente se van dando las ideas. Pero más bien se alejan de los sujetos para permitirle al legislador determinar cuál es la causa. Hay muchos autores ya modernos que suman ambas ideas, teorías sincréticas, Albaladejo García en el derecho español, De Castro también en alguna medida, fundamentalmente Díaz Picasso, y Giorgiani en el derecho italiano. Dice, bueno, hay que sumar. El aspecto objetivo está dado por la legislación. La legislación nos permite realizar todas estas tareas, pero además los intervinientes vuelcan en el contrato, vuelcan su idea y su finalidad. Y el fin debe estar desarrollado fundamentalmente y ser conocido, conocible o estar en la mente de los contratantes. Bueno, ustedes me dirán, después de toda esta perorata, ¿a qué llegamos? ¿Qué conclusión? ¿Qué pasa con esta frustración del fin del contrato? Si quieren un ejemplo claro de cuándo aparece el aspecto fáctico jurídico de esto, son los casos de la coronación. No en sus soluciones, pero sí en sus antecedentes. ¿Recuerdan? El rey Eduardo VII, a principios del siglo XX, ante la muerte de la reina Victoria, tenía que asumir el trono. Y claro, realizaba la parade, el desfile en Londres, creo que era el 26 de junio de ese año, y el desfile era el 24 y 25, había 2 días. Y bueno, los ingleses que son muy prácticos y demás, anunciaban en las puertas que alquilaban, aparecían alquiler de habitaciones o alquiler de ventanas o balcones para ver el desfile. Así que bueno, cada uno aprovecha la circunstancia. Estaba en la calle Pall Mall, que está cerca del parque, ahí bordeando el Hyde Park, ahí iba a desfilar el rey. Y además, a los 2 días siguientes, iba a hacer también un recorrido marítimo, haciendo una especie de desfile, pero en el agua. Bueno, lo cierto es que estos balcones y estas casas se alquilaron. Y los que alquilaban entregaban una seña y después pagaban el día del desfile, que eran 2 días, pagaban el resto. Hubo 2 casos famosos, y lo citan todos los autores, todos recorrimos a esos casos. Está muy bien desarrollado en el libro de Sper-Sans sobre la frustración del fin del contrato, donde hace todo un desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que
En uno de los supuestos, claro, demandó, ¿quién primero demandó? El que había entregado la sella, que quería que le devolviera. ¿Qué hacía el propietario del bien, de la casa? Reclamaba el saldo que le faltaba cobrar. ¿Qué había pasado? Se enfermó el rey y no hubo desfile. Quiere decir que ese fue el problema. Si ustedes quieren un ejemplo de frustración del fin del contrato, este es el mejor. Porque el resto de los casos de jurisprudencia, muchos son dudosos, otros son más que dudosos y no aparecen con la precisión quizá o certidumbre que podía tener este supuesto. Bueno, las soluciones no fueron como nosotros las pensamos, porque en un caso un juez dijo, donde habían alquilado el salón, dijo, bueno, yo no quiero que esto derive en más cuestiones y por lo tanto le rechazo la demanda al que pide el reintegro como aquel que pide el complemento. Rechazó las dos. Dijo, se acabó. Bien de juez inglés. El caso de las ventanas, dijo, no, que le devuelvan lo que entregó. Porque si le habían alquilado el balcón para que viera el desfile no se produjo. Se acabó. Y el caso del bar, del desfile, bueno, ahí al señor que había alquilado un steamboat, como dicen ellos, un barco de vapor para el desfile, dijeron, bueno, si alquiló el barco de vapor para pasear a la gente, haya rey o no haya rey, para el caso es lo mismo y que pague lo que correspondía. A ese le rechazaron directamente la demanda. Ya ven, soluciones que a nosotros nos parecen un poco dudosas. Nuestra jurisprudencia ha tenido ocasión de tratar el tema. Muchos abogados plantearon estas cuestiones y hay para todos los gustos. Desde aquel que contrató el restaurante y la fiesta para los novios que se iban a casar y un mes antes o algo así se pelearon. Era posible. Hasta ese momento, pero se quisieron casar más. Y entonces pidió que le reintegraran la seña que había entregado porque se había frustrado el contrato, el catering, como lo llaman ahora, más el salón donde se iba a hacer la fiesta. Bueno, ahí la Cámara hizo lugar a la demanda. Otro caso de un señor que había alquilado un galpón para instalar una concesionaria de automotores, donde había pagado y había adelantado bastante dinero, y después resulta que la proveedora de la fábrica de automotores no le entregaba los coches y demás, alegó toda esta situación de frustración del fin y le rechazaron la demanda. Así que, ya ven, aquí estamos en cuestiones. Y el caso Carrefour, muy difundido también, que se instalaba el supermercado en una especie de galería amplia y demás, donde el que organizaba todo eso y había en alguna medida volcado en el contrato, que allí iba a haber juegos para niños, diversiones, restaurantes, negocios de todo orden, y como iba a circular mucha gente, muchos iban a ir al supermercado a comprar cosas. No hubo ni juego para niños, ni cine, ni diversiones, ni restaurante, ni nada. Y que estaba Carrefour solo y demandó la frustración del fin, y allí sí, la Cámara dijo que se había cumplido con ese hecho negativo y por lo tanto declaraba la resolución del contrato. Bueno, esas son las cuestiones. Ahora bien, la ley, tengo un ratito más, ¿no? 5 minutos. Sí, por supuesto. Luis, cuando termine, Sí, por supuesto, Rubén, por supuesto. Vamos a ser rígidos, que es lo que corresponde. Les decía que hay que cumplir, como en todas estas cuestiones, ciertos requisitos. Primero, que haya un contrato y que este contrato sea válido. Eso es casi de perogrullo, pero bueno, es necesario. ¿Qué tipo contractual? Bueno, acá nos vamos a enfrentar con algunas cuestiones. Algunos dicen, debe ser un contrato bilateral oneroso. Es decir, donde haya prestación y contraprestación y además exista onerosidad. Tenemos que tener en cuenta que el concepto de onerosidad se da en virtud, como decía Larens, de la valorización de prestación y contraprestación y de cierta equivalencia. Si no, se va a discutir si hay o no onerosidad al respecto. ¿Y qué es bilateral? Bueno, no necesita mayor explicación. Ahora bien, en este tipo contractual, y además dijimos que tendría que tratarse de un contrato de duración, porque si el contrato es de efecto inmediato y se extingue con un solo acto, como dice Messineo, en ese contrato no va a aparecer esta frustración del fin. Este contrato de duración, insisto, oneroso y bilateral. Ahora bien, ¿qué ocurre con los contratos gratuitos? Donde alguien se obliga a entregar a otra persona sumas dinerarias
en concepto de donación, o objetos para ser donados. Noemí Nicolau, en un trabajo muy interesante sobre el tema, muchísimos autores han escrito sobre este tema, y yo diría que tanto el trabajo de Brevia, el del doctor Leiva Fernández, son todos muy, muy buenos y se puede sacar mucho provecho de ello. Les decía, en ese contrato dice Noemí Nicolau que puede haber un contrato gratuito donde alguien se obliga a una persona indigente a entregarle una suma de dinero durante un periodo de tiempo. Ahora bien, dice, ¿qué ocurre si ese indigente se gana la lotería? La lotería del famoso gordo de Navidad, que así se llamaba antes, y vuelve, pasa a ser rico, no necesita más el dinero que le había prometido este donante beneficioso. Dice, allí se frustra el fin. Bueno, lo cierto es que el ejemplo es bastante impactante, pero pareciera que en ese terreno no corresponde entrar en solicitudes de nulidades en virtud de frustraciones de fin. Si alguien verdaderamente prometió entregar un dinero a un dirigente, bueno, que se lo siga entregando. Pero bueno, esto ya es casi una valoración de tipo ético o moral que estrictamente jurídico. Bueno, y que el contrato decíamos también que sea de duración, que no parezca. Ahora bien, el hecho, y acá está el meollo de la cuestión, que va a producir la frustración del fin, tiene que ser e integrar el contenido volutivo e idea de los contratantes y aparecer en el contrato como algo esencial para el cumplimiento, porque si no, no es alegable. Lo que significa motivos volcados o la causa verdaderamente fin del contrato es eso, motivos que se conozcan y hagan al efecto del contrato. Porque si son totalmente tangenciales o colaterales y demás, no puede pretenderse la resolución, como dice la ley. Deben integrarlo y por supuesto que la alega deberá demostrarlo. Esto va a llevar a que el código va a decir que no integren el alea normal del contrato y que no sean el fruto de una actividad o de alguna labor o de algún hecho producido por los mismos contratantes. Y ahí viene una cuestión. ¿El deudor moroso puede alegar la frustración del fin para pedir la resolución? Bueno, es un tema. En general, la ley no lo trata bien al deudor moroso, ya que no le impide alegar el caso fortuito, la fuerza mayor, la imprevisión contractual. Porque dice, bueno, está en falta, está caminando sobre la ilicitud y por lo tanto tiene alguna sanción. ¿Cuál es? El impedimento a poder invocar la frustración del contrato. ¿Es así? Bueno, yo creo que no. La mora, en la medida que afecte al cumplimiento, sí, pero si la mora no tiene incidencia en el hecho que frustra la finalidad del contrato, me parece que no incide en la solicitud de resolución. Pero ahora, claro, el tema es controvertido, discutido y nada pacífico. Ahora bien, ya voy terminando. En el caso de la resolución, que es a solicitud o declaración por parte del afectado, tendrá que manifestarlo, como es el caso del pacto comisorio, o bien promover una demanda al respecto. Si se llega a producir la resolución del contrato, todos los efectos van a ser los que la ley determina ante las solicitudes de resolución. Pensemos que alguna de ellas, o de los contratantes o del perjudicado por esta situación, puede haber hecho algunas erogaciones y gastos para prepararse en el contrato. Lo que se llaman estos elementos precontractuales o gastos que hacen a la preparación del contrato, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en ese supuesto? Bueno, se controvierte también. Puede solicitar que le reparen los gastos hechos en función de este contrato, que después se frustra ante hechos que son hechos totalmente ajenos a las partes. Si ninguna parte intervino en el hecho. Volvemos al caso de la coronación, de los ejemplos ingleses que son casi perfectos. En ese supuesto, ¿puede reclamar? Bueno, se controvierte. Muchos autores dicen que no, eso no lo podría reclamar, porque no puede pedir daños y perjuicios. Esa es la definición que se indica. A mí me parece que no son daños y perjuicios. No se trata de un supuesto de daños. Se trata de un supuesto de ciertos elementos que integraron el contrato y que quedan sin efecto en virtud de la ineficacia. Y cuando se produce la ineficacia, las cosas deben volver todas al estado anterior.
recuerdan el famoso, el viejo 1050, que decía ante la declaración de la unidad, volvemos todo a cero. Y ahí también volvemos esto a cero. Y si alguien tuvo que realizar gastos y se produjo, me parece que deberían reintegrárselo. Ahora bien, también puede haber prestaciones y contraprestaciones hechas. Si son de alguna equivalencia a la prestación y contraprestación realizada, bueno, allí desde ya que hay una especie de compensación legal que impide el reclamo de uno u otro. Diferente sería que hubiera una prestación sin la correspondiente contraprestación de la otra parte. En ese caso, considero que es procedente el reclamo ante la ineficacia. Bueno, creo que cumplí con el horario, o sigo. Si es necesario que sigas, tendríamos que pedir la conformidad de Liliana Rapalini, que es la que sigue. Pero yo no creo que ella tenga inconveniente, ¿no? No, pero yo lo hice, estoy bien así. Para mí puede seguir. Estás autorizado, Rubén. Rubén, acá estoy. Sí, ya te he visto. Tomate el tiempo necesario. Adelante, Rubén. Maestro. No nos dejes con las incógnitas. Claro. Por favor. Esto va a quedar con incógnitas seguro. No, bueno, pero no. Es un análisis muy profundo el que estás haciendo. Muy profundo. Adelante, por favor. Me refiero, no es un tema de los cuales uno puede hablar con alguna, dentro de lo relativo, con alguna certeza. Porque se trata, aún en su propia definición, de una cuestión no de precisión. Como decía Carleluti, dice, hay lenguajes de emoción y lenguajes de precisión. Acá estaríamos casi en el lenguaje de la emoción. Sí, porque podemos decir precisión, bueno, ¿cuándo se frustra el fin del contrato? Bueno, la misma jurisprudencia oscila en las soluciones. No hay un caso que uno diga, bueno, esto es así. La interpelación al deudor moroso, eso lo sabemos. Pero aquí yo diría, es muy difícil, porque se trata, repito, de algo que no hace al objeto contractual, que tiene que estar dentro del contrato, y las partes y quien tenga que resolver el tema, entender que verdaderamente eso integraba la finalidad del contrato, que el contrato estaba dado en función de esa circunstancia, y ahí se apoyaba, porque si no, no es posible, porque si no habría millones de reclamos ante situaciones y circunstancias personales, individuales, muy arbitrarias, diría yo, donde dice, bueno, a mí me frustraron porque yo quería hacer tal cosa y no lo pude hacer por esto. Bueno, no. Ya, incluso me parece que la jurisprudencia y demás debe ser bastante estricta en la apreciación, porque si no, insisto, daría lugar a una apertura peligrosa de permitir el reclamo judicial de este tipo, ¿no? Bueno, listo, no hablo más. Escucho. Esto es todo lo que es necesario. Y les agradezco muchísimo. No ha sido una conferencia, ha sido una clase magistral. Una clase magistral. Sí, realmente muy, muy agradecidos, en lo personal muy agradecido también. Sí, claro. Hay temas que has tratado que ni se me habían ocurrido, de modo que muy agradecidos, todos muy agradecidos. Sí. Muchas gracias. Insisto que el agradecido soy yo por la invitación, así que... No, por favor. Ante la es un honor. Es un honor tener querido profesor Companucci, un placer escucharlo. Lo mismo para mí escucharlo después de muchos años, que no las veía. Querido maestro, verdadero me voy a poner colorado. Así que bueno, cualquier duda que podamos, yo pudiera contestar, o como decía el doctor Gali, dice, ahora tengo la suficiente edad para decir, esto no lo sé. Yo esa edad la tengo hace rato, Rubén, y soy más chico. No, soy un hombre joven. Bueno, así que vamos